只上面这是有人讲的。Ajá. Oye, te sale tu vestido, ¿no? Tu hermano, mira, cuando sale tu que lo tuto que ya pilla, no sacando vos, nada, María, ya tomo, sí, ven, Santísimo de Guadalupe. Entonces, no, ni siquiera hasta que está, me siento como chico, San Pia, ya tú ya, tu Virgen María, no con pollo y yo con de peyac no ya y ya ni vi original y ya ni vi ni pollo ya y tanta cosa tan indígena contigo y se iba a lo único sama dia todo origen anda y indígena contigo dura tú ya no ya Juan Diego, que está una música si no ya y todo ya si no ya tú si se cataría sabe tú jigo y necesidad con jigo ya se niño con jigo y ya como ando ahora ya se cataba y todo ya estaba casi ya sabe ya que se venía. Y no se ganó Virgen María de Guadalupe, reina ya, ni un pollo yo, emperatriz, ya niña americana, mañana quizá todo un cheo chino no sabe ya, no sé no digan, no ni a qué tal digan llevan ya, Jindy ya punya América ya, puya emperatriz. Ya venimos que obispo ya un pollo era datung era tono sa y novena guadalupano ya intercontinental todo que te dice para un mil ciento con un chico ya María ya cuño pollo era cuándo sa un rapia ya queda 100 pia ya ya tono que si ni venía o sea que señor que fuera la toma era ya toma tiempo era un tiempo que está preparado para acabar na si no coña 2031 para sa canipia cosa y niño ahora un que taco no siento que era y ya sama chica que la guata y tú cacar un desante tú que especie de solución ya cuando Papa Francisco considera ya kun dia kono nya kwa itu kagan bisa ko yo ra ko na anya nata di anditika asi tata yo asi nyu yo asi cultura yo sin ye yo sin takanini nya kun di señor obispo ya Papa Francisco kwa inu na kanini bisa di tu pe se tundush ya bijira sa tono sakana ko Virgen María de Guadalupe na kata woni tono tantu isara escoger iñu David iñu ya tono nun je respeto na nu que ya ni tan chen ya pa tono biji itu sekarang orang tak kata apa tadi saat itu gue necesidad llegó a ser niño tono beño pada beño pun bisa itu yo tentu
tono y familia, tono y seis, naga tono en la chinguilla, disali tu kata, y tú naga cordio y naga cari, para mí tú y chico, ya viste más, María de Guadalupe que es naga, ya cacha, migu, nana, tonjushi, ya tita, ya saya, ya disali tu, penili, ya jibi, ku Jesús. Chân nhắc qua bây giờ sắp đến sắp chỉ cũng intention mình sau đó là đi qua nói là tất nhiên nó pedir a que todos en Santo Rosario y procesión y Santa Misa llega que tipo oración na ko sa nya pas bây giờ cosa como ya lo ven María de Guadalupe cosa como ya tenía San Juan Diego entonces doña Santo dice se katakuka tabiata no tulis ji kwa sini nyo mi chiwe de jenjo ha pe tunto jenjo pe kakak no tulis na ji je yo kakak tahu nego sanyo sani tiang gi bidu se to ju sku de ora ta in yo spirira con ju shira ahí está saya justicia dan saya mungkin pasal. Cetan ini yang kita tapi kata awak tak apa nama solusi. Tanda jika nak ini pak solusi nak kucing juga. Cetan nak jadi man maju pun mata kami ni. Apa yang kita yang kuyap. Ima inya ku gini, inya jauh. Mayu mantakan ini ya kan gue itu ya kaji yang ni ikai sion de jin to ye kue kanta di kereta sono do yang itu mandiri sisi tara yang nanti hujan jadi María cuando le predicamos ahí está un milagro ya sí diciembre ¿no? Ya siento ya sacó mucha ya un milagro está de María pasaba siento ya punya la San Juan Diego ya sabes mi chico mira que eso de que si no soy no que de no va a ser mañana sí ya cada día cosa no me gusta tapi kita dia kalau solusi dia memang boleh Maria de Guadalupe ni dah kuat katanya masih satu kan untuk saja meja lah oh ini yang tak sabar aja oh ini yang saja nak kopi tinu ini nak nak kisah kucingnya punya profesión. Muy buenos días, queridos hermanos. Seamos todos bienvenidos a esta casa de Dios. Cuando viene el bautismo de María, hoy la festejamos como la reina de todos los mexicanos. Y justamente con ella, pues también festejamos a San Juan Diego, un santo de nuestra raza, de nuestra cultura, quien tuvo el honor, quien tuvo la gracia de presenciar, de ser el primero, de tener el primer contacto con la Santísima Virgen María, aquel 9 de diciembre del año de 1531. Y como les explicaba yo en estas pequeñas reflexiones que hicimos, pues el episcopado republicano, o sea, los obispos de México han preparado un itinerario para celebrar los 500 años de la aparición de la Santísima Virgen María en el cerro de Tepeyac a un indio, a una persona de nuestra raza, humilde, sencillo, pero de buen corazón. San Juan Diego fue el santo del hombre que tuvo la gracia de ser llamado por la Virgen María
para ser un discípulo a quien ella le encargó que le concedieran la casita sagrada. Y también hoy nos pide a cada uno de nosotros que construyamos esas casitas sagradas que tanto quiere la Virgen María. ¿Y qué quiere la casita sagrada que tanto quiere? Que le abramos nuestro corazón, que le entreguemos nuestra vida a la voluntad de Dios, que hagamos primero la voluntad de Dios. Eso es lo que es una casita sagrada que pide la Santísima Virgen. Que nuestro cuerpo, que nuestro corazón, que nuestra alma lo entreguemos a Dios para que mediante la intercesión de la Santísima Virgen María, pues Dios pueda actuar en nosotros. Esa es la razón por la que estamos aquí. Entonces vamos a iniciar con nuestra profesión, pidiendo su intervención y su amparo para que ella nos escuche todas nuestras necesidades, todo lo que nos aqueja en esta vida, en este tiempo en que nos ha tocado vivir. Un tiempo algo complicado, ¿no? Pero como decimos, mientras que nosotros tengamos fe, tengamos esperanza, pues confiamos en la Santísima Virgen María, como ella bien lo dijo a San Juan Diego, que no se turbe nuestro corazón, como ella dice, que no estoy yo aquí que soy tu madre, que no estás bajo mi regazo. Así con esa confianza que nosotros iniciamos hoy nuestro caminar con la Iglesia Universal, la convocación que hicieron los obispos de México para celebrar o iniciar esta preparación hacia los 500 años de la aparición de la Santísima Virgen María para el año 2031. Y posteriormente, 2 años después, también celebraremos los 2000 años de nuestra redención, o sea, de que el Hijo, a quien la Virgen María presenta, como bien dice ella es la verdadera Madre, Virgen María, la verdadera Madre de Dios, por quien todo vive, o sea, se refiere ella a Jesús, a su Hijo, que es nuestro Salvador. Entonces, por eso, hoy nosotros, al iniciar esta peregrinación, pues vamos a unirnos a la petición de nuestros señores obispos para que la salvación que nos ha traído la Virgen María llegue a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hogares, que le construyamos esa casita sagrada. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a empezar. Hacemos la señal de la Santa Cruz y buscamos la presencia de la Santísima Trinidad. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen de Guadalupe, Madre del Redentor y Madre nuestra, dispone nuestro corazón para la escucha, el diálogo y el encuentro. Y gracias por tu palabra de amor y por tu mensaje lleno de ternura en el que te interesa por cada uno de nosotros, tus hijos, haciéndonos servicio de Dios con tu mirada. Y pon tu mirada, esa mirada llena de ternura, en esta profesión que hoy te ofrecemos. Y te pedimos que nos alcances esa gracia especial y todas nuestras intenciones, pues te lo ponemos en tus benditas manos. Cuando cachas de venir, necesidad, momento de sobreser, no que ya soy ya na copega de María de Guadalupe tanche ni así niño no se lucha se encarga y en respuesta a los milagros ni se toca fe ni se toca necesidad. En este momento, hermanos, cada uno presentemos nuestras intenciones
y que la Santísima María de Guadalupe pues, sea la que presente todas nuestras peticiones a Dios y especialmente a su Hijo, nuestro Redentor Jesús, para que, según nuestra fe, según nuestras necesidades, pues Dios nos escuche, acepte todas nuestras súplicas y que nos dé esa gracia que tanto nosotros necesitamos. Y nos unimos a tantos hermanos que hoy celebran esta gran fiesta en todas las comunidades de nuestro país, que también se preparan para celebrar con alegría en este día, y que la Virgen María interceda por nosotros ante su Hijo Jesús, para que como sus discípulos podamos dar testimonio de donde quiera que nos encontremos y seamos capaces de ser, como San Juan Diego, de ser un mensajero de amor que Dios nos tiene. Amén. Ji cũng của một cái chuyện Ji chat Yung Kita ka tuya to ka akan na yaje Nta ka tuya ya to ka Barincha ya yo Hun ya inu ka ka tia Ji ku ichil kun tia Ji cũng của một cái chuyện Ji chat Nya chat to wa To no Sa Be to yush ki To no después te man paña boten Nyaguanya, nak kata Virgen Maria yo. Saya tu betul ni, boleh punya ni. Mito tu orang kata nak kofego, nak confianza con Jesús. Nyameja, nak kata Maria yo tiki, jiku ko okati, jiku sa iki. Tono me ko tse, tono pa ko tse mago. Nak kata ona yo ora iki chacha. Jiku ko, jiku sa, jasa ku Maria de Guadalupe. Jiku sa, jiku ko okati. Jadi aku ngomong ya Ustaz wah compromiso wah jadi aku sa cumplir con ya voluntad de Dios ya kuni ya wah bibi con toyo bibi con chacata tono kai be señor obispo ya itu tu na kunja kata di sana itu ya koyo wa aga ya bira ya koyo shoga ya bi insta esto yo contigo ora oña la cocha oña chira oña nu oña pícara oña ndabi Inse esto yo contigo. Nya kunya kumpo, duko ko, nya kwa ko sa ayo. Ajá. Oración. Virgen de Guadalupe, Madre del verdadero Dios, por quien se vive y Madre nuestra, concédenos en este momento de nuestra historia que así como Juan Diego se alegró al verte y escucharte, también nosotros, con la sencillez de los niños y como discípulos misioneros, en donde quiera que estemos, preparemos nuestro corazón para que encontremos con Jesucristo, Redentor tu Hijo, que vive y reina en nuestra vida por los siglos de los siglos. Amén. Hasta luego y oración a Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Santo patrón San Juan Diego, ruega por nosotros. Bueno, si sabes tú que dices, ¿verdad? La sayu por nanya, na que na que no bueno ya. Ya llega dice lo yo de venir a sábado de manera. Si ya está, me dice me mató me lo ya, bueno, que pues que todo ya. Todos los hermanos que tengan la calidad de apoyarnos aquí para cargar las sagradas imágenes que podemos salir de esta situación.
día, ¿verdad? Fecha, ahora que está para San Diego, San Diego. Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos. Una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana. La guadalupana bajo al Tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al Tepeyac. La llenó de alegría, su llegada llenó de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el agua. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el agua. Batista, la kota
Mensaje, dice María de Guadalupe. Tengo el honor y la dicha de ser la madre del verdadero Dios por quien se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Ñoco, oka no hay tu nari, eka mopowa. Nhớ sa, con nó mẹ con gì sa con nhà sa sa. Chắc quên là điều nún đủ với Maria rồi. Mereka nhà pun nawat. Cho nhà eka sa ana wa ka nhà nani eka mopowa. Nhà kaji, nhà su ani kui, tai pin tu ya. Nhà con nhà kaji ni ma, eka mopowa. Cha tono kaji masa belum aku buat tu tono. Wah ada pun kayak nak tato nak kayu ke soal dengan dia. Kawan ni mana? Mandat tu malah soal dengan na kutoni no. Nji kwa kuni Virgen María. Nji kuni ustonjushi. Nji kuni Jesucristo. Nji tika no yo. Nya kwa nakakanda kwa ahora. Si na kucha soda para su solo reflexión. Que San Juan Diego tenía de la señora. Por eso quizás se expresa diciéndole: Señora y niña mía, según se narra en el Icán Mopowa. Santa María de Guadalupe se presenta con expresiones conocidas por Juan Diego. Verdaderísimo Dios por quien se vive, creador de las personas. Títulos que en la catequesis habla y que había aprendido y del cual tenía una experiencia. Del Dios creador, dueño del cielo y dueño de la tierra. Por eso San Juan Diego no duda en reconocer a esta señora que le sale al encuentro. En ella, San Juan Diego reconoce a la Madre del Señor y también a su madre. ¿Verdad que a mí que ese es mío? Sí, que está tomando de todo. Ah, sí, porque me lo ve que tenía salido, me lo van a hacer. Me había rayado por eso. Está diferente. Ajá, tú era eso. ¿Qué tiene esa? Bueno, solo acá, casi como dos días. Pero nada, ¿dónde iba a ser eso? ¿Dónde iba? ¿Dónde iba más? Sí, lo ven y lo ven. Este es un cholo. Nada conduce, yaku to nyayi nya andivi, nyaku to nyunjali. Saya tan
Tónica, ya Virgen María de Guadalupe, no, San Juan. Mani kutsan mira, mani jura, ya ahora, chance no mira como lunya de caña, Virgen, mi amigo, nana con luz. Ya sabes mani cachi la, ya ku paso contigo. Señora mía. Y niña mía. ¿Se lo va? Hay que nana, lo mega día. Susi, lo que es tanto Virgen María. Tono. Nda, don't you undo? Solo chino, no hay tiempo que ya soto, ¿no? Ni siquiera lugar no tu Virgen María tan sin niña San Diego, ya tono no engañar. Di que nhà caga, mancha que juga vida. Ni kita sa intua cái gì này, karena pentuan nih. Cenaba, tadi stonjushi, nda cuma jalan aja, nya vi, nya tatu, nya kokwachi, sanya gua, nji, tonon di nya, sanya, di nya, kan ini lah, tono intua, nya ba, nya vi lu, nya gua, tak pandi gua, ini lu ni lah, nya, nana Maria, di mana ni? Ya desataba en catolización. Entonces ahora, nada caliente, Antonio Chihuahua, Virgen María de Guadalupe, Naya, de ella, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, escuchemos otra frase del Nicamopoa. Aquí en esta estación, María de Guadalupe nos muestra a Jesús. Pongamos atención a la palabra de nuestra Madre. En donde le mostraré, lo ensalzaré, al ponerlo de manifiesto. Lo entregaré a las gentes en todo. Lo entregaré a las gentes en todo mi amor personal. A Él es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación.
Bueno, paso yo lo de que te le dan a nadie, se está haciendo gracias. Yo ya está todo incapaz de buscar, mi hijo, ni para Virgen María, Santo y San Diego. Y parte de que ya, la verdad es que ya ya cuña, y ve y la casita sagrada que te dio la Virgen. Esta reflexionamos qué significa la casita sagrada y qué sentido tiene para nuestra vida. Luego de pedir una casita sagrada a la Virgen María de Guadalupe, menciona cuál es su intención y qué sucederá en ella. Habla del amor de Dios y de su amor maternal. Los entrelaza de tal manera que parece decir que su amor maternal sirve de puente para que el amor de Dios se manifieste. Ella quiere mostrarlo a Él. Y la razón de que da de ello es que es nuestra madre compasiva. Bueno, agora eu Nunca hubiese María de Callaní Pedro, no ya, no Diego en Cachuya, Diego Cachuya, a la pega, al obispo, cuando se marra tanto maneña, obispo, por un pollo. Nisa kwaku ini juga yo. Yo kus nayo. Tagwa. Tagwa wayuan. Tagwa kunja wayuan. Tagwa. Como goba way kajinya Virgen Santísima Señora San Diego. Ve luego, sí que ya punya y ve no pues nada ya. Ya ana punya pues nada ya. Se ella Jesús ya que cuya pues nada ya que día. Preparemos nuestro corazón para encontrarnos con Jesucristo, de tu Hijo, que vive y reina en nuestra vida por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad.
Virgen María de Guadalupe, sana y yo no le sale todo. Yo voy a quedar en misión. No escuchas eso y ubicó ni con Virgen María, no ni acuña, tú no que ni acuña tu nani ni camo powa. Y como acá ve tu ni calla. Hermanos, en esta estación vamos a reflexionar sobre la misión que nos dio la Virgen María de Guadalupe. Escuchamos una frase del Icamo Powa del capítulo 37. Escucha, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra, anta, y haz lo que esté de tu parte. Icamo Powa. En esta estación, hermanos, escuchamos el cariño con que la Virgen María de Guadalupe le habla a Juan Diego. Es una de las constantes en esta historia. Ella, como madre, toma la iniciativa amorosa y en este momento le llama hijo mío el menor. Y eso resulta interesante porque de ordinario en quienes se confía es en los hijos mayores, en los de mayor edad y que ya están probados. Sin embargo, Nuestra Señora no solo confía en Juan Diego, sino que le muestra su cariño, su afecto y de modo especial su condición de madre, y usa una expresión muy coloquial que cualquier mamá usaría: ya escuchaste. Y finalmente, Nuestra Señora no solo confía hasta Juan Diego, sino que le invita y que nos invita a todos a que detengamos a escuchar esta frase, porque mandó a Juan Diego que hiciera una misión: haz lo que esté de tu parte. Es decir, la Virgen le hace saber a Juan Diego que no debe escatimar, que ha de poner todo su esfuerzo y todo su ser, porque se va en su representación. Eso le implica ser fiel. Es lo mismo también que la Virgen nos pide a cada uno de nosotros en estos tiempos. En nuestro tiempo, pues como vemos, la iglesia tiene muchas necesidades y nos llama a cada uno de nosotros. Bien decía ella: tengo muchos servidores a quien puedo enviar, pero es preciso, hijo mío, que vayas tú. Es la misión que Dios la Virgen nos encomienda a cada uno de nosotros. En nuestro pueblo hay muchos hermanos que no conocen la palabra de Dios, y nosotros, como mayordomos, como catequistas, como apóstoles, tenemos esa misión de poner nuestra parte para que la salvación pues llegue a todos nuestros hermanos. Esta es la misión que la Virgen confió a San Juan Diego y que confió en cada uno de nosotros. Nagako, hasta más tarde. Vamos. Sigan hacia frente.
luego, y acercóse luego a oír cantar. Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego al oír cantar. Thôi cái khăn gì bà cả. Yang chen yang cái ya nó sẽ đại cái cái cô. Este cerro el hijo al hacer mi altar. Sí, lo otro. Sí, puede no pegar acá. Tu gracia se derrame sobre esta corona con la cual ensalzamos a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. La reconocemos como Madre, la amamos como Señora y Dueña nuestra. Bendice, te pedimos, su corona y que sea un signo de lo que significa para nosotros nuestra fe y para nuestro corazón. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios en el cielo.
Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, conceda por su intercesión, profundizar en nuestra fe por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Miatuto ya chinsinani Isaías tasara stonjushi kaya nucha chinsinani Ahaz chanigachi kakano beya nustonjushi nandas na ayano baane agui tinsi akono baane agui kuchi asuku chanigachi chinsinani Ahaz Koya unga kan, masta ayu. Sara ligachi chahani Isaías. Kucha su yo yapu beirabi. Sa sosta ube cha sa sosta dosto jushi. Chameya rokwara undas na yameya nuyu. Chaligachi yo unga. Nyakuya si chao ungonyo si na unga kuti sara uskuna nena de Manuel nyakuna gacha stonjushi tio del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgan al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Cantiven. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que la rinda honor el mundo eterno. Cantiven. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Yo Gabi, Tutu, Chaku, San Pablo. Kachilu Tutu Yayonya. Kweyanitan. Kwechisata, Sanaa. Dachu, Stonjushi.
y se ella ni kaku no inya a chanda chuya se ella ta pasara kun kaya no de santi tu ugo ta pasara inga nda shita ya yo tisi tu meya che yo la kachi ya sanya inga dononya se eka kun de santi tu ugo yu cha yo kun ta chu no tan ugo yu y tu muña kun te alma ugo yu sin espíritu ta chu no de santi tu ugo yu la kachi abat nyakunya kachapa cha yo ku tu muña ta chu no ugo yu ta pasara kun ni ugo yu nya inga Wenchega y yo tono ya su se egu bichira se egu se eka kundi santi tu ugoyu chanyora ni shisoni kunga chimera nyanyogo akuchaso ogoyu ni kachisto yushi nyogo tu uya. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba, que quiere decir Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu sea de júbilo en Dios mi Salvador. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Acá abierto tú, sana canimita de San Lucas. Quizá María, chica ya maya bisaya nyo, yugu Judea, Ikiria be Zacarías, en la cuitaya si Isabel, tan diciendo Isabel, Tachi María, vino ni ku, Lenaka, Tisi Isabel, Tanane Isabel Tachia, Tachanika. No Espíritu Santo, no Isabel. Caia. Ya hijo meu no di así. Da ia aqui na carta Senhor Cachu. Yo cuyo nana citata Dios básico dele básico cotonane. Tanikam, tanisini so tachu. Lena katisiyo kachini sabe. Sakan cita leyo kachu. Baano ni tatabi nyawa ni kisano. Tinikantisa. Natsaki kundi yang kanjos tata meshunya. Saat Maria kusiri ni mai saat kubiku sin Dios Salvador ci inakonia dari kacia
yuku in Nayibi Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrada a la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó de gozo en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Siempre. Le doy gracias a Dios y a mis padres, pues que nos educaron en este idioma, que nos enseñaron la lengua, porque es un signo con el que la Virgen de Guadalupe se comunicó con San Juan Diego, su propio idioma, su propia lengua. Fíjense que a veces la gente dice: Padre, ¿qué hago? No sé rezar, no sé cómo decirle a Dios, yo no hablo español. Para hablarle a la Virgen a Juan Diego no necesitó el español. Más bien, la Virgen habló en la lengua de San Juan Diego, náhuatl. Entonces, si tú quieres hablarle a Dios, háblale en mixteco. ¿Te entiende? Dios nos entiende, la Virgen nos entiende. Cachina, Nayata, Chinizaca, Sin Dios, Tobi, Tonsan, Chini, Tonsan, Cuba, Came, Tome, Chinizo, Tome, Nicami, Juan Diego, Chisie, un signo de nuestra cultura. Y así podemos repasar muchas cosas, hermanos. Pero lo importante es entender que la Virgen escogió a San Juan Diego como su embajador para decir que tu cultura vale, que tu raza vale, que tu raíz es importante. Ante Dios no hay diferencia. Los hombres distinguimos que si somos estos y somos los otros, que si yo soy más, que si yo soy menos. Nadie es más ni menos. Todos somos iguales ante Dios. Y la Virgen lo vino a decir. Señora, dijo Juan Diego, señora, niña mía, manda a uno que sepa letra, uno que sepa que haya ido a la escuela, que hable con el obispo. A mí no me escucha, a mí no me hace caso el obispo. Y la Virgen dijo, ¿qué? Ya sé, tengo muchos. Y puedo mandar a quien sea, pero yo quiero que tú vayas. Yo quiero que tu indígena lleve el mensaje. Por eso, hermano, o sea, el indígena, no es una palabra de desprecio, de humillación. No, indígena quiere decir una persona que tiene raíz, que tiene cultura y que tiene su costumbre y tradición. Ese es un indígena, es propio. Ahora la iglesia dice, somos de los pueblos originarios. ¿Qué quiere decir? Que somos los originales, son los auténticos. ¿No? Los que vengan después son copia, si así les llena de orgullo. No te sientas mal porque digan que eres indígena. No, sí, soy indígena y con mucho orgullo. Tengo mi cultura, tengo mi raíz, tengo mi lengua. La Virgen con eso quiso decirle a Juan Diego, tú vales y vales igual. Yo a veces digo hasta más, porque eres humilde y sencillo. Por eso San Juan Diego llegó a ser santo, por su humildad, por su sencillez. Hermanos, para la Virgen todos somos sus hijos y no hay distinción ni diferencia. La Virgen no distingue que uno más que otro menos, no. Y yo estoy seguro que los pobres, los humildes y los sencillos ocupan un lugar especial en el corazón de la Madre. Los humildes y los sencillos son así como que bien recibidos y la Madre está feliz de tener a esos humildes en su corazón. Nosotros, en
casi tenía tanto anchilla menos me na andar de sana na san na san sabida y na san sabishina na san y kuna nuestro Dios. San yo ni con mi cielo Guadalupe Calla San Juan Diego Bajador me cachín ciego Guadalupe San Juan Diego Juan Cancio Obispo Nazaya y Meñoño y Bello cachín mi cielo cuando meo cachín Obispo cochín soya maconi soya cae Juan Diego Nako inga na jibina to vale na ni sakwa nako inga kachimisi kuba ko kansi inga to sisa makoni ko inga na yo koni meo con kansi obispo na ni saki kansi obispo ya kamati. Por eso hermanos, nuestra raza es grande ante Dios. Que no te dé vergüenza, y a mí me da mucha tristeza que ya los niños ya no quieren hablar mixteco. Hablemos nuestra lengua, defiende tu raza, tu cultura, defiende tu tradición, tu costumbre, costumbres buenas y santas, claro. Hay unas costumbres que no son costumbres, son modas. Nosotros aquí estamos viviendo nuestra fe desde nuestra raíz, desde nuestra cultura. Agradezco aquí a la mayordoma, a su familia, a todos ustedes. Lo mismo que le he dicho aquí en los pueblos, también le digo a ustedes, hermanos católicos, seamos de misa y no de fiesta. Católicos de fiesta ya hay muchos. Queremos católicos de misa cada 8 días, domingo tras domingo, domingo con domingo. San Juan Diego iba al catecismo sábados y domingos, 5 kilómetros que caminaba de Cuautitlán hasta el centro. De Cuautitlán Izcalli hasta el centro, ustedes los que conocen México. 5 kilómetros caminaba Juan Diego, salía a las 4 de la mañana para llegar a las 6, 6 y media de la mañana, 2 horas y media o 3 horas al catecismo y luego a la misa, sábado y domingo. Y nosotros en la esquina de nuestra casa no venimos a misa. Católico de misa, no católico de fiesta. Los católicos en la fiesta nos amontonamos, pero en la misa los domingos no llenamos la iglesia. Hermanos, esta es la fe nuestra. Ahora, ¿qué pones? ¿Qué dices a la Virgen? La Virgen ya te está mostrando cuánto te quiere, cuánto vales para ella. Ahora tú, ¿qué? La gracia que hoy se derrama es para todos. Como dice San Pablo, hagamos lo que dice, ¿no? Cuando el Señor envió al Espíritu Santo al mismo Jesús, Abba, Padre. También hoy estamos aquí en la fiesta para decirle Abba a Dios y a la Virgen María, nuestra Madre. Están contentos, están felices con nosotros. Abre tu corazón para recibir sus bendiciones. De pie. Cree en Dios que hizo el cielo y la tierra de todas las cosas. Cree en Jesucristo, que es hijo único de Dios, que nació de la Virgen María. Cree que Cristo padeció, murió, resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos. Cree en el perdón de los pecados, de la resurrección de los muertos, de la vida eterna. Decimos todos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora ponemos en la mano de Dios nuestras situaciones y deseos, y decimos todos, te rogamos, Señor, que bendiga esta Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe, al Papa, a los obispos sacerdotes del mundo entero. Que Dios mismo ilumina su iglesia para que nos lleve por el camino del bien y de la paz. Por nuestros sacerdotes y ministros del mundo entero. Por cuanto somos embajadores de la Virgen como San Juan Diego, llevando la palabra de Dios. Por la mayordomía de esta fiesta, el Señor es colme de bendiciones. La Santísima Virgen
venga en auxilio de la iglesia, especialmente los que sufren y los más pobres. Por aquellos hermanos nuestros que han sufrido los incrementos de los temblores de las lluvias. Señor, escucha nuestra oración, que sea la venida de Colombia, nos dé su gracia y bendición. Por la salud de Vicente López Reyes, Luis Bautista, Francisco López, Chávez, Sabina, Carmen Reyes, Ángel López y Margarita López, Dios les bendiga. Oremos. Pedimos por Cándida, Erika, Micaela, José y Humberto Rojas, por Javier Fernando Rojas, por Yalisa, por Maestra Cruz Ramírez, Dios les ayude. Oremos. Pedimos también por los representantes de la López Cruz, Bartolomé, Constantino, Hernando López, todos, ancianos, Ernesto, Filiberta, Artemio, Leonardo, Charlina, Hernández López y Miguel Hernández López, Dios les bendiga, les ayude. Oremos. Por la señora Yesenia, por su hijo, por su madre, por su familia, que ha hecho el esfuerzo de esta fiesta. Oremos. Este descanso de José Javier Rojas Chávez, 7 años fallecido, Javier también Rojas Cruz, 6 años fallecido, los tengan en santa gloria de Dios. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y conserva los pedidos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Siempre cantamos. Padre Todopoderoso, acepte nos presentamos en esta unidad del Señor de Guadalupe y haz que este sacrificio nos dé pues para tus mandamientos como los hijos de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario el recibir y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial Madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo. Ella, mensajera de tu verdad y signo materno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros, y a proclamar el Evangelio de tu Hijo, para hacer que florezcan en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos en el salmo de tu gloria, diciendo: Señor, fuente de toda santidad, pues le pedimos, santifique tus dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan bajo el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual le va a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado como pan. Ahora te gracias, lo partido y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, será entregado. Y beban todos ellos el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios se derrama en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que, oh Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe en tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Signo de hermandad y fraternidad entre nosotros, damos salud de paz. Amen.
Glorioso Señor San Juan Diego, ruega por nosotros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo que hemos celebrado. Concédenos por intercesión de San Juan Diego y Madre de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que seamos instrumentos de caridad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Señor ustedes permanezca para siempre. Pues antes que nada, agradezco a la mayordoma de Yesenia por este esfuerzo. Pues eso veo que cada año va así manifestándose más con estos signos de amor a la Virgen de Guadalupe. Bendito sea Dios, qué bueno. Hermanos, no se les olvide una sola fe, un solo bautismo, no andar para acá y para allá. Ya el camino de la fe y la salvación está en nuestra Santa Iglesia, y aquí está la prueba. Nos unimos a los miles y millones de mexicanos que están con la Virgen en la Basílica, aquí también estamos con ella. Por eso le damos un aplauso fuerte a nuestra madre. Con mucha razón decían los obispos que es la reina de México, ya tiene su corona. Un aplauso fuerte a la Virgen. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva nuestra Madre del Cielo! ¡Que viva la reina de los mexicanos! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva San Juan Diego! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! Fuerte, fuerte el aplauso. Gracias, Yesenia. Muchas gracias. Todo el esfuerzo que has hecho, Dios y la Virgen te lo van a pagar. Está bien. Gracias a todos, a tu familia y a todos. Creo que para esta fiesta muchos participaron. Yo veo aquí a los nativos náhuatl, que huérnicos, ¿no? Que rescatemos sus costumbres. Los invito así como están para que haya muchos pastores en la Navidad, por favor. También a ustedes, grandecitos, jóvenes, ¿no? Esa es nuestra raíz. Hoy ya no les tengo que poner en mi traje, pero también tengo mi traje indígena, ya no el tiempo, ando volando. Gracias a todos. Podemos irnos en paz, nuestra misa ha terminado. Un aplauso también a las lupitas y a los lupitos de nuestro pueblo. Que tengan un buen día a todos, un bonito día. Gracias, coro.
Te pedimos que amorosamente concedas a tu siervo Juan Gómez Fernández, que así como dado por Cristo, también por él, necesite para la vida eterna, en ti reino por los siglos de los siglos. Bien. Se apareció a la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en Tepeyac, nariz del monte de renombre Guadalupe. Primero se dignó dejarse ver de un indito, su nombre Juan Diego, y después apareció su preciosa y amada imagen delante del recién electo obispo don Fray Juan de Zumárraga. 10 años después de conquistada el agua, el monte, la Ciudad de México, cuyos ya estaban dispuestas las flechas y los escudos, cuando por todas partes había paz en los pueblos, sus aguas y sus montes, así como brotó, ya verdece, ya abre la corola la fe, el conocimiento del dador de la vida, el verdadero Dios. Entonces, en el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un macehual, un pobre hombre del pueblo. Su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuautitlán, y en las cosas de Dios en todo pertenecía a Tlatelolco. Era sábado, muy de madrugada. Venía en pos de Dios y de sus mandatos, y al llegar cerca del cerrito donde se llama Tepeyac, ya relucía el alba en la tierra. Allí escuchó cantar sobre el cerrito, era como el canto de variadas aves preciosas. Al interrumpir sus voces, como que el cerro le respondía sobremaneras suaves, deleitosos. Sus cantos aventajaban a los del Coyototl y los del Tzinitzcán y otras aves preciosas que cantan. Se detuvo Juan Diego. Por ventura soy digno, soy merecedor de lo que escuchó. Tal vez solo estoy soñando. Quizás solamente lo veo como entre sueños. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los ancianos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento? ¿Acaso en la tierra celestial? Hacia allá estaba mirando, hacia lo alto del cerrillo, hacia donde sale el sol, hacia allá, de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de escucharse, entonces oyó que de arriba del cerrillo le llamaban. Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban. Ninguna turbación inquietó su corazón, ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todos los extremos. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de donde lo llamaban, y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, contemplaba una noble doncella,
que allí estaba de pie. Ella lo llamó para que fuera junto a ella, y cuando llegó frente a ella, mucho le maravilló cómo sobrepasaba toda admirable perfección y grandeza. Su vestido como el sol resplandecía, así brillaba, y las piedras y las rocas sobre las que estaba como que lanzaban rayos como de jade precioso, como joyas relucían, como resplandores de arco iris en la niebla reverberaba la tierra, y los mezquites y los nopales, y además variadas hierbitas que allí se suelen dar. Parecían como plumajes de quetzal, como turquesas. Aparecían sus follajes y sus troncos, sus finas, y lucían como el oro. En su presencia se postró, escuchó su venerable aliento, su venerable palabra, que era sumamente afable, extremadamente noble, como de quien lo atraía y le mostraba amor. Escucha, hijo mío, el más pequeño, Juanito, ¿a dónde te diriges? Señora mía, reina mía, muchachita mía, allá llegaré a tu venerable casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan, quienes son las imágenes del Señor nuestro. ¿Sabes? Es por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy en verdad la perfecta Virgen Santa María, que tengo la vida de ser madre de por quien se vive, el creador de las cosas, el dueño de la cercanía y la realización, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, deseo que aquí me levante mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo enfantaré, al ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las gentes a él que es mirada compasiva, a él que es perfecto, a él que es mi salvación, porque en verdad yo me honro en ser tu madre compasiva, muy antes de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra, y también de todas las demás, porque ahí en verdad su tristeza para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende compasiva mirada misericordiosa. Anda al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provee de una casa, me erija y me llamo mi templo. Todo le contarás cuánto has visto y admirado, y lo que has oído. Ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello, en verdad, te enriqueceré, te glorificaré, y mucho de ahí merecerás, porque yo retribuyo tu constancia y tu servicio, porque vas a solicitar el asunto al mío. Ya escuchaste, hijo mío menor, mi aliento, mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte. Señora mía, pequeña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra. Por ahora te dejo yo, tu humilde servidor. Luego vino a bajar para poner su encomienda. Vino a encontrar la calzada, viene derecho a México. Cuando llegó al interior de la ciudad, luego fue derecho al palacio del obispo, el cual muy recientemente había llegado, el gobernante sacerdote. Su nombre era Don Juan Fray de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. En cuando llegó, luego hace el intento de verlo, le explica a los que le sirven, a sus criados, que vayan a decírselo. Después de pasado largo rato vinieron a llamarlo. Cuando mandó el señor obispo que entrara, en cuando entró enseguida, ante él se arrodilló, se postró. Luego ya le descubre, le comunica el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su mensaje, y también le dice todo lo que había maravillado, lo que vio, lo que escuchó. Pero el obispo, habiendo escuchado todo su relato, su mensaje, como que no mucho lo tuvo por cierto. Hijo mío, otra vez vendrás aún con calma, te oiré. Bien, aún desde el principio miraré, consideraré la razón por la que has venido, lo que es tu voluntad, lo que es tu deseo.
salió. Venía triste porque no se realizó de inmediato su encargo. Luego se volvió, al terminar el día. Luego allá se vino derecho a la cumbre del cerrillo y llegó delante de ella, de la reina del cielo. Allí calmadamente donde la primera vez se le apareció. Allí lo estaba esperando. Y en cuanto la vio, ante ella se postró y se arrepintió por la tierra. Patroncita, señora reina mía, hija mía, la más pequeña, muchachita, ya fuiste donde me mandaste tu venerable palabra. Aunque difícilmente entré donde es el lugar del gobernante sacerdote, lo vi, aunque él expuso tu venerable aliento, tu venerable palabra. Cuando tú me lo mandaste, me recibió amablemente y por intenciones superiores, pero por lo que me recibió como que su corazón no lo reconoció, no lo tuvo por cierto. Otra vez vendrá, no hubo calma te explicaré, bien aún desde el principio veré cómo lo es tu deseo lo que me bien ellos lo haré, según me respondió. ¿Qué piensas de venerable casa divina? Si quieres que así sea. Tal vez yo nada más lo invento o tal vez lo quieres venerable casa. Por esto muchos dijo señora mía, reina, muchachita, que algunos de los estimados nobles que sean conocidos, respetados, honrados, te encargues y conduzcan y lleven venerable palabra para que no se crean. Porque en verdad yo soy hombre de campo, soy una cuerda de los cazadores, aunque en verdad soy ciruela. Solo soy cola, soy ala. Lo mismo necesito ser llegado a vuestra. No es lugar de mirar y de detenerme allá a donde quería. Mi hija la más pequeña, señora, por favor, bésame a tu caer con pena tu rostro, tu corazón. Iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora reina mía. Escucha, tú, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargué que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad. Pero es necesario que personalmente vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve efecto mi querer, mi voluntad, y mucho te ruego, hijo mío menor, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo, y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, edifique mi casa sagrada que le pido. Y bien, de nuevo dile de qué modo yo personalmente, la siempre Virgen Santa María, yo que soy la Madre de Dios, te envío a ti como mi mensajero. Señora mía, reina mía, muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón. En verdad con todo gusto iré a poner tu venerable aliento, tu venerable palabra. De ninguna manera lo dejaré de hacer, ni tengo por molesto el camino. Iré ya a cumplir tu voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuera escuchado quizá no seré creído. Pero en verdad, mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver tu venerable aliento, tu venerable palabra, lo que me responda el gobernante sacerdote. Ya me despido de ti respetuosamente, hija mía, la más pequeña, mi muchachita, señora, niña mía, descansa otro poquito. Y luego él se fue a reposar a su casa. Al día siguiente, domingo, bien todavía de nochecilla, todo aún estaba oscuro. De allá donde, de su casa, acá derecho a Tlatelolco, vino a aprender las cosas divinas y a ser contado en la lista. Luego para ver al gobernante sacerdote. Y a eso de las 10 fue cuando ya estuvo preparado, así ya había oído misa, y fue contado en la lista. Toda la gente se había ido, pero él, Juan Diego, luego fue al palacio, a la casa del señor obispo, y en cuando entró, puso todo su desempeño para verlo, y con mucha dificultad otra vez lo vio, y a sus pies se arrodilló. Lloró, se puso triste al hablarle, al descubrirle el venerable aliento de la venerable palabra de la Reina del Cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la perfecta Virgen, de hacerle elegirle su casa sagrada, en donde ella lo había dicho, en donde ella la había visto como era ella,
todo absolutamente se lo refirió al señor obispo, y aunque todo absolutamente se lo declaró, y todo lo que vio, lo que admiró, que aparecía con toda claridad que ella era la perfecta Virgen, la amable, maravillosa Madre de nuestro Señor Salvador. Sin embargo, luego no se cumplió el deseo. Dijo el obispo, que no solo por sus palabras su petición se realizaría lo que él pedía, que era muy necesaria alguna señal para que bien pudiera ser creído como él lo enviaba, como mensajero la reina del cielo, tan pronto como lo escuchó Juan Diego. Señor gobernante, considera cuál será la señal que pide, porque luego iré a pedírsela a la reina del cielo que me envió. Y como vio que el obispo le ratificaba, que nada vacilaba ni dudaba, luego lo hizo irse. Y cuando se va, enseguida el obispo manda a algunos de su casa, de los que tenía absoluta confianza, que lo vayan a seguir, que bien lo observaran a dónde iba, a quién veía y con quién hablaba. Y así se hizo. Y Juan Diego fue derecho, siguió la calzada. Pero los que lo seguían, donde se abre la barranca, cerca del Tepeyac, en el puente de madera, lo vinieron a perder. Y aunque por todas partes buscaron, en ninguna parte lo vieron. Y así se volvieron, no solo porque con ellos se fastidiaron grandemente, sino también porque él los disgustó, los hizo enojar. Así le fueron a contar al señor obispo, le metieron en la cabeza que no le creyera. Le dijeron como nomás le contaba mentiras, que solo inventaba lo que venía a decirle, que solo soñaba o imaginaba lo que le decía, lo que le pedía. Y bien, así lo determinaron, que si otra vez venía, regresaba allí, lo agarrarían y fuertemente lo castigarían, para que no volviera a decir mentiras ni alborotar a la gente. Bien está, hijito mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de aquí sospechará. Sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo, cansancio que por mí has prodigado. Vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Y al día siguiente, lunes, cuando San Juan Diego debía llevar alguna señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando fue a llegar a su casa, un tío suyo de nombre Juan Bernardino se le había asentado la enfermedad, estaba muy grave. Fue aún a llamar al médico, todavía se ocupó de él, pero ya no era tiempo, pues ya estaba agonizando. Y cuando anocheció le rogó a su tío que cuando aún fuere de madrugada, aún oscura saliera hacia acá, viniera a llamar a Tlatelolco a alguno de los sacerdotes para que fuera a contestarlo. Entonces moría, porque ya no se levantaría, ya no sanaría. Y el martes, cuando todavía estaba muy oscuro, de allá vino a salir de su casa Juan Diego, a llamar al sacerdote de Tlatelolco. Y cuando se acercó a su lado, del cerrito al pie del Tepeyac, de la tierra donde sale el camino hacia donde se pone el sol, donde antes había salido, dijo: si sigo derecho el camino, no vaya a ser que me vea esta noble señora, y de seguro, como antes, me tendrá para que lleve la señal al sacerdote que gobierna, como me lo mandó, que primero nos deje nuestra aflicción, que antes yo llamaré de prisa al que pobre visión. Enseguida rodeó el cerro, subió por el medio de allí atravesando, vino a pasar hacia donde sale el sol, para rápido ir y llegar a México, para que no le tuviera la reina del cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no podrá verla perfectamente, a todas partes está mirando. La vio como vino a bajar, ella de la cumbre del cerrito, desde allí lo estaba mirando de donde antes lo vio. Le vino a salir al encuentro al lado del cerro, le vino a atajar los pasos. Hijo mío, el más pequeño, ¿qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? Mi jovencita, hija mía, la más pequeña, mi niña, ojalá que estés contenta. ¿Cómo te amaneció? ¿Acaso sientes bien tu amado cuerpecito, señora, hija mía? Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón.
Le hago saber, muchachita mía, que está muy grave un servidor tuyo, tío mío. Una gran enfermedad se le ha asustado, seguro que pronto morirá de ella. Y ahora, iré deprisa a tu venerable casa de México, a llamar a alguno de los amados de nuestro Señor, a uno de nuestros sacerdotes para que vaya a confesarlo y a dejarlo preparado, porque en realidad para esto nacimos, los que vinimos a esperar trabajo de nuestra muerte. Y voy a llevarlo en efecto, luego y otra vez volveré para ir a llevarlo a tu venerable aliento, tu venerable palabra. Señora, señora mía, perdóname, todavía tengo un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, hija mía, la más pequeña, niña mía. Mañana sin falta me entré a toda prisa. Escucha, pon en tu corazón, hijo mío menor, y que no es nada lo que te falta, lo que te afligió, que no te perdona tu corazón. No temas esta enfermedad, ninguna u otra enfermedad, ni cosa petuante y afligida. No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, que no te inquiete, que no te provoque. La enfermedad es tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Sé por cierto que ya sanó. Y Juan Diego, cuando escuchó el venerable aliento, la venerable palabra de la reina del cielo, muchísimo con ellos se tranquilizó, bien con ellos se pacificó su corazón, y le suplicó inmediatamente que lo enviara por mensajero a ver al gobernante del obispo, a llevarle a señal de comprobación para que él le creyera. Y la reina celestial luego le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo donde él lo había visto antes. Sube, tú el más pequeño de mis hijos, a la cumbre del cerrito, y allí donde tú me viste y donde te di mi mandato, allí verás extendidas flores variadas. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas, luego baja enseguida, tráelas aquí a mi presencia. Y luego cuando Juan Diego subió al cerrillo, y cuando llegó a la cumbre, justo se maravilló cuando las flores allí se extendían. Tenían abiertas sus corolas, las flores variadas, bellas y hermosas, como las de Castilla. No siendo un tiempo de darle, porque era cuando aleteaba el cielo, las flores estaban definiendo su rostro, eran como perlas preciosas, como llenas del rocío de la noche. Enseguida comenzó a cortarlas, todas las cortó, las puso en el hueco de su sirva. Por cierto, que en la cumbre del cerrillo no se daban ninguna flores, porque es pedregoso, hay abrojos, plantas con espinas, nopaleras, abundancia de mezquites, y si acaso algunas hierbitas pequeñas se solían dar. Entonces era el mes de diciembre, todo lo come y lo echa a perder el hielo. Enseguida vino a bajar, vino a traer a la niña celestial las diferentes flores que había ido a cortar, y cuando las vio con sus venerables manos las tomó. Luego las puso de nuevo en el hueco de Juan Diego. Hijo mío, el más pequeño, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Y mucho te ordeno con rigor que únicamente a solas, en la presencia del obispo, le extiendas tu firma y le muestres lo que llevas. Y le contarás todo puntualmente. Le dirás que te mandé que subieras a la cumbre del cerrito a cortar las flores, y cada cosa que viste y admiraste. Así tú convencerás en tu corazón al que es el gobernante sacerdote. Así él dispondrá que se haga, se levante, en casita sagrada que le he pedido. Y en cuanto le dio su mandato, la celestial reina vino a tomar la calzada. Viene derecho a México. Ya viene, contento, ya está calmado su corazón, porque va a salir bien. Llevará las flores, mucho viene cuidando lo que está en el hueco de su firma. No vaya a ser que algo se le caiga. Viene disfrutando del aroma de diversas flores preciosas. Cuando llegó al palacio del obispo, lo fueron a encontrar el portero y los demás servidores del sacerdote gobernante. Él le suplicó que le dijera que deseaba verlo, pero ninguno de ellos quiso escucharlo, no quería escucharlo.
o tal vez porque aún estaba muy oscuro, o tal vez porque ya lo conocían, que nomás molestaba, los importunaba. Ya les habían contado a sus compañeros lo que lo fueron a perder de vista cuando lo habían ido a seguir. Durante muchísimo rato estuvo esperando la razón, y cuando vieron que por muchísimo rato estuvo ahí de pie, cabizbajo, sin hacer nada, por si era llamado, como venía trayendo algo que estaba en el hueco de su firma, luego pues se le acercaron para ver qué es lo que traía y satisfacer su corazón. Y cuando vio Juan Diego que de ningún modo podía ocultarle lo que llevaba, y que por eso lo molestarían, lo empujarían, o tal vez lo golpearían, un poquito les mostró que eran flores, y cuando vieron que todas ellas eran finas, variadas flores como las de Castilla, y como no era tiempo entonces de que se les diera mucho, se admiraron, de que estaban muy frescas, corolas abiertas, lo bien que olían, preciosas. Quisieron coger y sacaron las cuentas, ¿cuántas? 3 veces. Sucedió que se atrevieron a tomarlas, pero de ningún modo pudieron hacerlo, y cuando venían a hacer el intento, ya no veían a las flores, sino como una pintura o un bordado, cosidas en la tilma las veían. Inmediatamente fueron a decirle al gobernante, obispo, lo que habían visto. Como deseaba verlo el chiquitito que otra vez había venido, que ya hacía muchísimo rato que estaba allí guardado el permiso, porque quería verlo, y el gobernante obispo, en cuanto lo escuchó, tuvo ya en su corazón que aquello era una señal para ser convencido, para que él llevara a cabo una obra que solicitaba. El hombre enseguida ordenó que pasara a verlo, y habiendo entrado en su presencia le mostró como ya antes lo había hecho, y de nuevo le contó todo lo que había visto, lo que había admirado y su mensaje. Señor mío, gobernante, en verdad ya cumplí según me ordenaste. Así pude decirle a la señora, mi ama, la niña celestial, Santa María, la amada Madre de Dios, que tú pedías una señal para poder creer, para que le hiciera una casita sagrada allá donde ella pedía que la construyera. También le dije que yo te había dado mi palabra para venir a traerme alguna señal, alguna prueba de tu venerable voluntad, como me lo encargaste. Y ella escuchó bien tu venerable aliento, tu venerable palabra, y recibió con alegría tu petición de la señal, de la prueba para que se haga, se cumpla su amable voluntad. Y ahora, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a verte, y yo le pedí su señal para ser creído. Como me dijo que me la daría, e inmediatamente lo cumplió y me mandó a la cumbre del Cerrillo, en donde antes yo la había visto, para que allí cortara diversas flores como las de Castilla. Y yo las fui a cortar, se las fui a llevar allá abajo, y con sus venerables manos las tomó. Y luego de nuevo las puso en el hueco de Tilma para que te las viniera a traer, para que a ti personalmente te las entregara. Aunque bien yo sabía que no es lugar donde se den flores la cumbre del Cerrillo, porque solo es pedregoso y abroscoso. Plantas sino quizás nopales silvestres, mezquites, no por ello dudé, no por ello dudé. Fui a acercarme a la cumbre del Cerrillo, miré y ya era la tierra florida. Allí habían brotado varias flores, como las rosas de Castilla, de lo más fino que hay, llenas de rocío, glandurosas, y así luego las iba a cortar. Ella me dijo en su parte que se la diera, y así yo probaría, para que tuviera la señal que lo pedía para realizar su venerable voluntad, y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje. Y luego extendió tu blanca tilma, en cuyo hueco estaban las flores, y al caer al suelo todas las variadas flores como las de Castilla. Luego allí en su tilma se convirtió la señal, se aparecía de repente la amada imagen de la perfecta Virgen María, Madre de Dios, en la forma y la figura que ahora es, en donde eres conservada en su amada casita, en su sagrada casita en Tepeyac, que se llama Guadalupe. Y en cuanto la contempló, el obispo gobernante y también todos los que estaban allí se arrodillaron, la admiraron, se pusieron de pie para verla, se conmovieron, se afligió su corazón, como que se elevó su corazón, sus pensamientos,
Y el obispo gobernante con lágrimas, con tristeza, le suplicó, le pidió perdón por no haberle realizado su venerable voluntad, su venerable aliento, su venerable palabra. El obispo se levantó, desató el cuello donde estaba atada la vestidura la tilma de Juan Diego en la que apareció, donde se convirtió en la venerable señal de la reina celestial. Y luego la llevó allá y fue colocada en su oratorio. Y todavía allí pasó un día entero Juan Diego en la casa del obispo, quien hizo que se quedara allí. Al día siguiente le dijo: anda, vamos, a que muestre los dos de la venerable voluntad de la reina del cielo, que le levante su templo. En cuanto mostró en donde había mandado la señora del cielo que se levantara su casita sagrada, luego pidió permiso que quería ir a su casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando lo dejó, y había ido a llamar a uno de los sacerdotes al sacerdote para que lo confesara y lo dispusiera, de quien la reina del cielo le había dicho que ya estaba sanado. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a casa, y cuando llegaron vieron a su venerable tío que estaba sano, absolutamente nada le dolía, y él, por su parte, mucho se admiró de la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado. Le preguntó a su sobrino por qué así sucedía, el que mucho le honra, y él le dijo que cuando lo dejó para ir a llamarle un sacerdote para que lo confesara, lo dispusiera, allá en el Tepeyac, se le apareció la señora del cielo y lo envió a México a ver al gobernante obispo para que allí le edificara su casa en el Tepeyac. Y ella le dijo que no afligiera, porque ya su tío estaba curado, y con esto mucho se tranquilizó su corazón. Su tío le dijo que era verdad, que en aquel preciso momento ella lo sanó y que la contempló exactamente en la misma forma como se le había parecido a su sobrino. Le dijo cómo a él también lo había enviado a México para que viera al obispo, y que también cuando fuera a verlo todo absolutamente se lo manifestara, le dijera lo que había contemplado, la manera maravillosa en que lo había sanado. Qué bien así le llamara, bien así se le nombrara, la perfecta Virgen Santa María de Guadalupe, su amada imagen. Y enseguida llevaron a Juan Bernardino a la presencia del gobernante obispo para que viniera a hablarle, delante de él diera testimonio, y junto con su sobrino Juan Diego, el obispo, los hospedó en su casa unos cuantos días, mientras se levantó la casita sagrada de la niña reina allá en el Tepeyac, donde se le mostró a Juan Diego. Después de que el señor obispo trasladó a la iglesia mayor la preciosa reverencia imagen de la amada Virgen Celestial, la vino a sacar de su palacio y de su oratorio donde estaba, para que todos la vieran, la admiraran a su preciosa imagen, y absolutamente todos, toda la actitud, sin faltar nadie, se estremecieron cuando fueron a contemplar, a admirar su preciosa imagen. Venían a conocerla como algo divino, venían a respetarle sus gracias. Muchos admiraban a aquel sacerdote natural que había aparecido, puesto que absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada imagen. Muchas gracias por prestar atención. Dile que ya.
¿Me ayudan a meter a la ¿Uno más? Uno más. Si ya le falta con la respuesta ahí, me dicen, Ay, dale corte para que no mira.
yo estaba fuera de casa, pero no tienen mucho, a lo mucho tienen un mes exagerado. Porque tienen 15 días. 15 días. Ay, no, yo sí puedo, te vas a zafar un diente. No, yo sí puedo, pero me No, están en su torta, pero cuando caen te des cuenta de que tienes más yo pasaba acá casando con la chica de la familia me anda chimpia chipian de cuaña patisco de algo ay ya sabes ¿Cuándo tienes que salir? ¿Ya tiene un montón? sí, no. Ay, sí o no. No, sí. Ay, sí o no, sí. Ay, ya. Venga, vamos. comida lo que está ahora. No está bien, a ver, matón. Está bien de sal y todo. When mas tome lo invitado lo disande to when it sa ngi ane jeni nyaw itako lo waso ni itako lo ja when ta ama when ja bis lo ji di sa ba ni tisa when awani tisa when ya si no da do itako lo tisa disande to when ni ba di mas tome lo misa, si son tini, si casi con ya si Guadalupe, ya yo ni guan, ti, santi, coca, di coco, cuenta ya la tata vincho a venir.